daños inmediatos y remotos derivados. El hábito de evitar responsabilidades y los deberes que parecen insoportables, conduce al individuo a una falsa comodidad, caracterizada por una conducta frívola e infantil. Todos los seres humanos existen para realizar su crecimiento interior, su individuación. Inútilmente se pretende burlar el imperativo del progreso, que es el recurso adecuado para la conquista del sí profundo y de toda su potencialidad. Cuando por una razón u otra, se opta por la comodidad, por lo ya realizado, por lo conocido, se desperdicia la energía vital y se empobrece la existencia cuya finalidad principal es el enriquecimiento mediante la sabiduría. De ese modo, los mecanismos de fuga psicológica casi siempre convierten al paciente en un candidato al estado de inconsecuencia moral, fruto de la constante evasión de la realidad hacia un universo de fantasía, donde todo se realiza mágica y utópicamente. Esa inmadurez emocional hace que se pierda el interés por los nobles ideales, aquellos que exigen una posición adecuada y una lucha continua, sin dar abrigo a comportamientos alienantes o defensivos. La culpa ancestral, plasmada en el inconsciente del individuo, ejerce una presión muy grande sobre su conducta actual, y lo estimula a evadirse de la realidad, a que rehúse los compromisos importantes, para mantener atormentada a su víctima que se halla siempre a la espera de algo perturbador. Ignorar las responsabilidades de ninguna manera la anula, por el contrario, solo la transfiere en el tiempo y en el espacio, hacia enfrentamientos inevitables en el futuro, en situaciones aflictivas durante el compromiso de la reencarnación. Con el tiempo, se torna ingrato y supone que no es amado, sino traicionado por sus amigos, que lo dejan de lado en los proyectos que se concretan alrededor suyo, y acumula disgustos y amarguras totalmente injustificables. Por cierto, las demás personas no están capacitadas para la convivencia fraternal con aquellos que son negligentes, con quienes no se puede contar en momentos difíciles, los que siempre están postergando decisiones. Después de cierto periodo de tolerancia, las personas se alejan y buscan a sus pares entre los espíritus luchadores, valerosos y emprendedores, con los cuales se sienten a gusto. Los primeros son considerados enfermos, necesitados de compasión más que de amistad, mientras que los segundos son vistos como compañeros, pues participan de tareas y de la convivencia de diverso tenor. La búsqueda de la armonía es inevitable en el ser humano. Lograrlo, no obstante, constituye una empresa que se debe llevar adelante con auténtico sentimiento. A sabiendas que se trata de un logro fundamental, el empeño de las fuerzas y de emociones constituye, sin duda, un fenómeno espontáneo, al cual se lo puede considerar un sacrificio. El héroe, aun cuando caiga en el campo de batalla, no debe por ese sacrificio ser considerado como víctima. El gesto de entregar su existencia es para él un motivo de alegría, de confirmación de la nobleza del ideal que vibra en su mundo interior. Se cuenta que Solón, el mayor sabio de Grecia en aquella época, durante un banquete que le ofreció el rey de Creso en Sardes, capital de Lidia, fue consultado por ese monarca acerca de cuál era, en su opinión de viajero ilustre, el hombre más feliz de la tierra, teniendo en cuenta que se hallaba en presencia de la persona más rica del mundo, sin perturbarse. Después de haber visitado la sala de los tesoros reales, el pensador hizo referencia a que en Atenas había conocido a un joven, cuyo nombre era Telus, quien después de cuidar a su madre enferma, y de acompañarla hasta el momento de la muerte, dedicó el resto de su existencia a la defensa de su ciudad. Con cierta frustración, el vanidoso rey volvió a la carga y le preguntó, entonces, ¿quién sería la segunda persona más feliz del planeta? A lo que recibió otra respuesta desmoralizadora, porque Solón afirmó que había conocido a dos jóvenes, en Atenas, cuyas existencias habían llegado a destacarse por la elevación moral y la nobleza de sus sentimientos, quienes se inmolaron en defensa de la ciudad. Al sentirse subestimado, el rey Creso, que confundía el poder con la armonía interior que propicia la felicidad, no disimuló la falta de consideración con que comenzó a tratar a su invitado, quien también le manifestó que nunca se olvidara del castigo del tiempo, es decir, de la fatalidad de la propia vida, que modifica los comportamientos, los hechos y las circunstancias, de manera tan prodigiosa como inesperada. Ocurrió que Creso, en su guerra trágica contra Ciro rey de los persas,
Debió ver que su ciudad había sido incendiada, que habían saqueado sus tesoros, y más tarde fue tomado preso y condenado a la hoguera. Entonces, recordó las palabras de Solón, en el preciso momento en que el conquistador pasaba delante de él. Ciro, que simpatizaba con el filósofo, le preguntó a Creso cuál era la causa por la cual había manifestado que el sabio tenía razón. Creso le explicó lo sucedido, de modo que Ciro, dominado por la compasión que le inspiraba el vencido, lo liberó, mientras clamaba acerca de que algún día él podría caer en la situación de Creso, por lo que esperaba recibir la misma complacencia de parte de su vencedor. Creso fue nombrado auxiliar del rey, a quien prestó relevantes servicios, y continuó en la corte persa incluso después de la muerte de Ciro, cuando fue sustituido por su hijo, Cambises. El castigo del tiempo consiste en la inexorabilidad del progreso, de las transformaciones incesantes a las que todo y todos están sometidos. Así pues, los mecanismos de fuga de la responsabilidad y del deber solamente atormentan a quienes se entregan indefensos a ellos, cuando sería más factible y apropiado luchar con tenacidad, hasta superar los propios límites, e imponer la voluntad a los temores y los conflictos, una conducta mediante la cual el ser humano encontrará la autorrealización, la paz. Soluciones. El ser humano posee inigualables tesoros íntimos que aún no han sido explorados conscientemente. Ante los deberes de la existencia, le compete recurrir a esos valores grandiosos y empeñarse para superar los impedimentos, que se presentan como un fenómeno completamente normal y común a todas las criaturas. La necesidad de los desafíos forma parte de la existencia humana. Sin ellos, el proceso de crecimiento interior quedaría interrumpido, lo que daría lugar a profundos trastornos del comportamiento, que se convertirían en patologías de difícil solución. El ego, temeroso del denominado fracaso, que es siempre una situación previsible e irreparable, decide evitar los procesos desafiantes, constituido por sueños utópicos e irrealizables que han sido generados por las frustraciones. Sencillos ejercicios de afirmación de la personalidad y de autodescubrimiento de los valores adormecidos cumplen la función de una valiosa terapia, porque estimulan al paciente a nuevos y continuos intentos que alcanzan resultados favorables, hasta la eliminación del sutil complejo de inferioridad e incluso la dilución, poco a poco, de la culpa perturbadora. Cada victoria, por más insignificantes que se presente, sirve de base para futuros emprendimientos, que favorecerán la autoconfianza, con el reconocimiento de las potencialidades ignoradas, que responden por las fuerzas morales que posee el self. Cuanto más se posterga el encuentro con la realidad elaborada por el yo consciente actual, más difícil se torna la obra de la identidad personal, que se presenta como desprovisto de significados elevados, y oculta las imperfecciones que, finalmente, forman parte de todo proceso evolutivo. A medida que se alcanzan los niveles más elevados, otros surgen atractivos, demostrando que no existe un descanso definitivo para quien anhela la plenitud sin nuevas metas para conquistar. Si se acopian las realizaciones, unas sobre otras, se producirá una sumatoria de experiencias que impulsan al individuo con certeza, en el rumbo seguro de la realidad. Nadie llega a la cima de un monte sin haber superado las dificultades iniciales de las planicies. Vencida una etapa, se torna más fácil avanzar en dirección a la siguiente, hasta que se logra el objetivo buscado. La verdadera salud psicológica no condice con la precipitación ni con la audacia, que podrían parecer heroísmo. Casi todos los triunfadores han experimentado momentos de temor y de perplejidad, antes de alcanzar el éxito que ahora corona sus existencias. En ese sentido, la práctica de las buenas acciones aporta valentía para llevar adelante proyectos más ambiciosos en las relaciones interpersonales, en la convivencia social y en la maduración de la realidad del individuo. Siempre que alguien se predispone a auxiliar, experimenta una fuerte empatía resultado de las continuas descargas de adrenalina estimulante, que infunde valor para nuevas realizaciones y bloquea los temores infundados. Cuando surge esa disposición auténtica para superar las fugas psicológicas, sean conscientes o no, se desarrollan de manera automática los sentimientos íntimos que proporcionan bienestar y alegría de vivir.
La preservación de las fugas emocionales, el ocultamiento de la propia realidad se convierte en un tormento, porque aquellas enmascaran al ser con júbilos que no existen y con satisfacciones reales. Asumir, por lo tanto, las propias dificultades constituye uno de los pasos necesarios para superarlas. Como todos los individuos son seres humanos en proceso de crecimiento, de reparación, en la trayectoria carnal, dado que aún son portadores de imperfecciones de diversos tipos, la aceptación de uno mismo en las condiciones en que se encuentra es un recurso valioso para comprender los límites que caracterizan a los demás, adquiriendo tolerancia para con las faltas ajenas, ante las propias condiciones que a partir de entonces se vuelven conocidas. La culpa se transforma en autoperdón, el miedo se convierte en estímulo para el avance continuo, y las incertidumbres se vuelven convicciones acerca de la propia victoria, que es para esta fuga psicológica, la salud integral.